Hoy les voy a hablar de Jerusalén, después de estar una semana allá, pues. Y esto es una foto que tomamos de ahí, de Jerusalén, precisamente. Saben que Jerusalén es una ciudad fundada sobre 7 montes. Entonces, hay que subir hacia ella. Hay un monte más o menos, el monte central, que es el monte del templo. Y dentro de la ciudad y alrededor están varios montes. Este, por ejemplo, es el monte que llamaban monte, lo tengo aquí apuntado, Scopus. El monte Scopus, cuando llegas a Jerusalén, es uno de los primeros montes que hay, era un punto de encuentro cuando venía la gente a visitar la ciudad por la fiesta de los tabernáculos y demás, porque cuando te asomas allí, pues tienes la vista, la panorámica de toda Jerusalén. A la izquierda, por ahí estaba el monte Sion también, uno de esos, son como colinas, lo que llamamos montes son como pequeñas colinas. Y ahí está la colina, pues decían, del ojeador o del que Scopus es el que iba, el observador. Cuando llegaban ahí miraban y decían, hemos llegado, y es la primera impresión que te da Jerusalén. Recuerdo cuando ya estábamos llegando ahí a esa miradora, a esa colina de Monte Scopus, estábamos ya cantando Jerusalén, qué bonita eres. Pues de este monte, era el monte donde muchas veces llegaban los judíos en sus migraciones y era lo primero que veían de Jerusalén cuando se suben ahí y hay una panorámica de toda la ciudad. Y estábamos ahí y estuvimos orando. Como Tomás Santa Marta y el equipo ha ido varias veces, pues cada vez ellos dicen, cada vez vamos mejorando. En la primera vez no llevaron músico, ahora en todos los retiros llevan un músico, ahí iba con la guitarra, y entonces teníamos nuestro tiempo de adoración, de alabanza, la verdad que es fenomenal. Y ahí estuvimos pues orando y agradeciendo y tantas otras cosas, porque es la primera visita ya la que hicimos a Jerusalén. En fin, hay un sinfín de emociones y de mensajes espirituales en cada punto de Israel. Pero este fue muy especial porque mientras estábamos ahí orando, parte de este monte aparecen algunos salmistas. El salmista dice, oh, subiré al monte y de ahí veré la ciudad amada. Y comienzan los salmistas en algunos de los salmos, no recuerdo cuáles son, a hablar de estas cosas. Entonces, mientras nos enseñaban toda esa aplicación bíblica de cómo el salmista subía ahí, de cómo llegaba de tantos días, incluso a veces semanas de caminar hacia la ciudad santa, y llegaban a ese monte y empezaban ahí, la gente se arrodillaba, empezaba a llorar, porque era la primera visual que tenían de Jerusalén. Y los salmistas que a lo largo de los salmos que se leyeron a lo largo de toda la historia, en todas las naciones, tenían un especial a ese salmo que dice, subiré a ese monte y veré la ciudad amada. Y yo recordaba cuántas personas mientras estábamos ahí nos ministraban, porque todo fue por ministración del Espíritu Santo, cuántos miles de personas, cuántos millones de judíos en el mundo querían, oraban por estar en ese lugar. ¿Cuántos murieron sin haber visitado nunca lo que ellos consideraban la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén? ¿Cuántos estuvieron? Y yo pensaba en todo esto, el Espíritu me acuerdo que me guió, incluso después tuvimos una pequeña charla de esto, ¿saben que dicen que el 33% de la población española, es decir, 1 de cada 3 dentro de su genética tiene la sangre judía? Por los siglos que estuvieron los judíos en España antes de que fueran expulsados por los reyes católicos. Y mucho después fueron tantos siglos, de la época de Salomón, habían judíos habitando ya en Tartés o todo el sur de Andalucía e incluso partes de la actual Cataluña o Barcelona. Entonces yo decía, ¿cuántos de mis ancestros, porque todos tenemos algo en este país de sangre judía, aún los latinos, estuvieron orando por estar en este lugar? Ellos leían sus salmos y decían, queremos estar, queremos que nos lleves en alguna vez. ¿Cuántas oraciones, cuántos deseos, cuántos murieron? Y yo pensaba, Señora, ¿cuántos le prometiste que quizá no ellos, pero sus descendientes subirían a este monte? Y entonces te haces consciente que en ese momento tú, tu vida y aquellos que estábamos allí, muchos de ellos estábamos haciendo efectivas oraciones que quizás fueron lanzadas hace 600, 700, 800 años, que han quedado restos de esa genética en nuestras entrañas, en nuestras vidas, y estábamos cumpliendo algo que tanta gente deseó y que no pudo hacerlo. Y ahí estábamos nosotros. Entonces cuando estás allí y empieza el Espíritu Santo a ministrarte y ves como las oraciones nunca quedan en un saco roto. Cuando son oraciones con fe, cuando son oraciones de Dios y son sinceras, siempre se han de cumplir. ¿Lo crees? Y entonces, todo, así fue todo el viaje, toda una administración a esa índole. O sea, no solamente turista que va un turista que saca una foto, porque no, era mucho más allá. Y es mucho más allá cuando verdaderamente estamos haciendo las cosas conforme al propósito de Dios. Una de las cosas más emocionantes para mí era una de las razones para la estar. Alguien me comentó una vez, alguien que estuvo allí sobre el Muro de las Lamentaciones. Yo ya había estado hace 10 años y estuve en el Muro de las Lamentaciones. Es el muro que de aquí se ve, no, está por la parte de atrás, es un muro de aquellos grandes, no se ve de este lado. Estas son las murallas de la vieja Jerusalén. Está por el lado de atrás el muro, si no me equivoco.
El Muro de las Lamentaciones es lo único que queda de la época de Herodes en su posición original, aparte de lo que han desenterrado. No formaba parte del muro del templo. Digamos que Herodes, eso era un monte, el monte Moria, precisamente en ese monte fue donde Abraham tiene ese encuentro con el ángel cuando él va a matar a Isaac o a sacrificarlo. Es ahí, y por eso Salomón y David eligen ese monte para levantar el templo de Salomón. Luego Herodes, cuando se levanta el segundo templo, Herodes reforma el templo, quería hacer el templo más grandioso del mundo, pero la colina no era tan grande y entonces Herodes manda por unas piedras gigantescas de no sé de cuánta altura tienen y las añade al monte para ampliar el monte. Eso es lo que hoy en día es el Muro de las Lamentaciones. Esas piedras gigantes que no formaban parte del templo, sino de la base de la montaña que se amplió y sobre ella se levantó el templo. Todos sabemos que en el año 70... Y por todo lo profetizado, cuando después de estar 3 años sitiada Jerusalén, que no entró comida, ni alimento, ni nada, y como estaba contando la pastora antes, las madres cuando se morían los niños se los tenían que comer como caníbales porque no había alimento, esos 3 años. Cuando ya entra Tito, el hijo del emperador, y entra y destruye la ciudad, dice que como la profecía era, no quedará piedra sobre piedra, efectivamente. Ellos arrancaron las piedras del templo, era bestial porque tenían que partirlas, se pegaban meses para destrozar todo lo que había sobre aquella montaña. Entonces lo único que quedó precisamente es lo que estaba abajo de la montaña, que eran esas piedras sobre las cuales después se levantó todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que estando yo allí, cuando me atreví a tocar el Muro de las Lamentaciones y estaba orando, fue algo muy especial. Porque hacia ese muro dirigen las oraciones todos los judíos de aquella época. No tienen templo. Las dirigen con la esperanza de levantar un tercer templo. Y ellos creen que tienen que levantar ese templo para que venga el Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías debe venir, ¿cierto? Así como fue elevado, así vendrá. Estamos viviendo tiempos proféticos. Y le vuelvo a repetir para el que tenga oídos que oiga, estamos viviendo tiempos proféticos. La pregunta es, como iglesia, ¿qué estamos haciendo en estos tiempos proféticos? Y ahí está. Y fue muy especial porque cuando toqué ese Muro de las Lamentaciones, que ya lo había tocado hace 10 años, lo toqué entendiendo, Señor, enséñame el ambiente, la atmósfera espiritual. Y muchas cosas estaban sucediendo. Algo muy especial pasó dentro de mí en esos momentos y la verdad que yo siempre aprovechaba momentos para alejarme del grupo, para tener mi reflexión con Dios, mi inspiración y todo aquello que viene de Dios. Estuvimos ahí en Jerusalén, en el Tasque de Betesda, no queda aposento alto, pero fuimos a la zona donde estaba el aposento alto y hay una casa antigua, subimos a la azotea y no tenía techo ni nada y estábamos como en la terraza y estuvimos cantando, estuvimos hablando del Pentecostés, pero veías lo que veían en aquel momento, en aquella zona, en ese barrio donde estaba ubicado el aposento alto, las montañas como se ven de Jerusalén, o sea que todo fue espectacular. Luego hablamos, por ejemplo, estuvimos en la tumba, que es cierto, uno dice en la tumba, es la zona de la tumba, puede ser esta, puede ser alguna otra, puede que ya la acabaran, pero ahí estábamos. Y lo que sí aprendimos, el guía nos enseñaba mucho, nos decía, ustedes se acuerdan que hay himnos que dicen en el monte Calvario, ¿se lo sabe? Había una cruz, emblema de afrenta y honor. Pues decía el guía, pero tranquilo, que no fue en el monte Calvario, porque los romanos no sacrificaban, no ponían las cruces en los montes. No subían al monte para poner la cruz, la ponían al lado de los caminos. Estamos en ese entorno porque esta siempre ha sido la puerta de entrada a la ciudad por este lado y aquí había un camino antiguo ancestral de más de 2000 años. O sea que en este entorno fue crucificado Jesús, no fue en lo alto del monte, eso se lo inventaron más tarde, pero sí fue en este entorno, junto al camino que venía, no sé si de Damasco, del norte, junto al camino estaba Jesús. Y entonces tú entiendes un poco más la Biblia, porque es verdad que dice que la gente pasaba y lo escupía, la gente pasaba y decía tal, porque acuérdense que iban a celebrarse la Pascua y estaban entrando muchos de judíos a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y entonces pasaban junto al camino y blasfemaban de Jesús. O sea, no estaban en lo alto de una montaña. La gente no iba a subir a la otra montaña a decirle a escupir a Jesús. No, pasaban por el camino. Entonces son verdades que ahora cuando tú lees la palabra de Dios, hay mucha más riqueza detrás, sabiendo y estando en estos lugares. Y como eso, tantas otras cosas. Pero sí es verdad que el último día, ya antes de coger el avión, pasamos por el Museo del Holocausto. Y ciertamente el Museo del Holocausto, pues habla del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó con tantos millones de judíos. Está ubicado de una manera estratégica, sus paredes son de hormigón armado, gris, oscuro,
que vas entrando y tienes que hacer como un zigzag y vas pasando del principio, y cuando tú entras al museo te vas a ver el año 1930, 33, y vas entrando de cómo vivían los judíos en Europa. ¿Sabes cómo vivían los judíos en Europa en el año 33? Y hay muchos audiovisuales, hay cámaras, hay vídeos, hay fotos, hay niños aprendiendo el violín, están ellos bailando sus bailes, están yendo a las sinagogas en Berlín, en Francia, en toda Europa, haciendo vida normal. Como nosotros. ¿Cuántos hacen vida normal? ¿Pasamos bien? ¿No estamos pasándolo bien? Sí, tenían sus cosas, tenían sus historias en los años 30, pero empieza entonces ese museo a hablar de eso, lo bien que vivían los judíos en Europa. Aunque ya estaban siendo llamados por Dios para volver a su tierra. Porque Dios nos llama. ¿Sabes que Dios nos llama, verdad? Dios te dice esto y te recomienda y te dice vaya. Y ahí empezaron los movimientos sionistas, es decir, volvamos a la tierra de Israel. Pero ellos estaban tan cómodos en Europa que cómo iban a volver a la tierra de Israel, cómo iban a dejar ahora sus empresas, cómo iban a dejar sus negocios para volver a Israel. No, muchos no fueron, la mayoría no fueron. Y eso es un llamado de atención para que nosotros entendamos qué es lo que Dios está llamando a tu vida y a la iglesia. Dios está llamando a la iglesia a un despertar. Pero yo sé que tú estás pensando a lo mejor en tu nómina, o estás pensando en esto, o tienes el proyecto de que si te vas a meter a comprar una casa o no, que son proyectos buenos, son de Dios. Pero nos metemos tanto en esas cosas que no escuchamos el llamado de Dios. Y entonces ves el año 33, ya ves el año 34, cuando los nazis empiezan a tomar el control y a decir que los judíos no sirven para nada, que no le compren a los judíos. Esto es como ahora que la gente dice que no le compren a los chinos, ¿no? Pues aquello era no le compren a los judíos tal, y empiezan los primeros negocios a pintar los primeros negocios. O sea, que fue todo poquito a poco. Y los judíos dicen, bueno, esto ya se calmará, esto pasará. Seguían sin recibir el llamado de volver a su tierra. Año 35, las primeras historias, 35, 36, y vemos como poco a poco, a medida que te metes por aquel museo del Holocausto, ves que la cosa empieza a cambiar, y fotos, y panorámicas, y vídeos y tal, y después empieza ya todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Y empieza uno, y después empezaron a meterlos en guetos, y lo estamos viendo hoy en día, Y yo decía a los líderes, las leyes que se están aprobando son pinchándonos, como cuando los judíos. Tenemos que aprender para no repetir la misma historia. Dios los estaba llamando, Dios te está llamando, está diciendo despierta, búscame, busca el Espíritu Santo, quítate los pajaritos de la cabeza, déjate de palomitas y de mariposas, despierta que te estoy llamando, búscame, despierta, no le pongas tanta importancia a eso, olvida eso, perdona, sigue para adelante, búscame cada día, cómete la palabra, te lo ha dicho el pastor el último año, cómete la palabra, busca la palabra, busca a Dios, ten tu tiempo, cree, no sigas diciendo tonterías por tu boca, di que vas a creer, di que bendice, nos dice, y entonces empiezan las leyes a pincharnos, los niños en el colegio, a pincharnos el tema del sexo, a pincharnos. Es lo mismo que estaba sucediendo en el año 33 en Alemania y en toda Europa. Exactamente lo mismo, pero ellos no despertaron, ellos seguían acomodados, ellos seguían tranquilos, no, esto pasará, no pasa nada. Bueno, sí, alguna oración por aquí, van a su sinagoga, van a su templo. No, somos cristianos, venimos al culto domingo, hoy es domingo, ¿no? Está usted en el culto, ¿no? Somos cristianos, diga, haga así, somos cristianos, tranquilo, va bien. Ya tengo mis luchas, ya cobré, ya me gasté medio sueldo, me queda otro medio, voy a ir tirando, o no he cobrado, estoy esperando a ver si cobro, y nuestras cositas. Y nos van pinchando. ¿Y por qué nos van pinchando? ¿Por qué será? Porque si tú no te levantas, Dios va a hacer que te levantes. Y Dios los llamaba. No es que Dios sea malo y si por ahora los castigo, no. Dios los llamaba a su tierra porque sabía lo que iba a acontecer. Vengan a su tierra, vengan a Israel, vuelvan a Israel. Pero ellos no querían volver. Dios está llamando, levántate a buscar a Dios, busca al Espíritu Santo, déjate de historias, busca del Espíritu Santo, búscale. ¿Por qué lo irá tan? Y Dios parece que urge más, la llenura, anhélale, búscale, ordena tu vida de una vez, deja lo otro, quita aquello, métete en aquello. ¿Por qué será que Dios está? ¿Por qué será? Él no te va a castigar si tú no lo haces, Él no te va a castigar. Él nos puede disciplinar, pero no castigar. Él no va a decir, ahora te escacho la cabeza para que te vayas. No. Pero Él sabe lo que viene. Y Él sabe que no vas a poder superarlo si no tienes una llenura del Espíritu Santo. Y Él sabe que tú necesitas el Espíritu Santo para lo que viene en los próximos años. Y por eso nos está poniendo. Y por eso digo yo, depende de Dios.
No estés dependiendo de nómina, de sueldo, de trabajo, de qué dicen, de qué no dicen. Depende de Dios y Dios nos va a guiar. Pero necesitamos esa llenura. Porque cuando tú vas entrando por aquel y ya llegas al año 38, 39, los primeros guetos, los 40, aparecen las raíles del tren, hay un vagón rojo ahí de tal, 41, hay trozos de cámaras de gas, allí trozos de piedra, te encuentras montañas de zapatos de esa gente y tú ves aquello impresionante, impactante, y tú dices, Señor, ¿por qué hubo necesidad de esto? Porque hicieron lo que les dio la gana. ¿Por qué necesidad de que lo pasamos mal, de que suframos? Porque hacemos lo que nos da la gana, porque no escuchamos la voz de Dios. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar, Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo. Y cuando hablo de bendición, no sé qué Dios quiere darle más dinero. Olvídese del dinero, eso no es bendición. La bendición es la llenura del Espíritu Santo. El que usted con sus manos comience a orar por enfermos y cosas sucedan. El que usted hable, el que usted cambie la atmósfera espiritual. El que usted llegue a un lugar y transforme la atmósfera espiritual. Que las cosas sucedan. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Eso es bendición. Eso es lo que dijo Jesús. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Beberán cosas, venenos y no les harán daño. Les criticarán pero no pasen nada. Llegarán un momento que no sepan qué decir cuando los acusen. Y serán llenos del Espíritu Santo y comenzarán a hablar. Que se quedarán ustedes. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Eso es bendición. Que te dupliquen el sueldo no necesariamente es bendición. Que cambies un trabajo de 200 euros para cobrar 2.000 fuera del propósito de Dios no es bendición. No es bendición, pero nosotros queremos que es la bendición. Y el mismo contestó, me duplicaron el sueldo, ¡qué bendición! Gloria a Dios, si es de Dios, pero no siempre es de Dios. No tiene que ocupar su posición, porque si no llegas a aquello, porque los judíos estaban bien en Berlín, eran pudientes, tenían negocio, tenían dinero, eran bancarios, y estaban bien en Francia, y estaban bien en Holanda, estaban bien en toda Europa, estaban acomodados. Ese es el problema de la iglesia del siglo XXI. A veces nos hemos acomodado y estamos bien, vamos tirando, ¿no? Mira que está a tu lado, vas tirando. Yo te veo guapo. No se trata de ir tirando, se trata de estar en el medio de la voluntad de Dios. Eso es lo que va a hacer la iglesia transformada por el Espíritu Santo. Eso es lo necesario. ¿Estará ocurriendo eso hoy? Y simplemente fue por esa comodidad que los llevó a desobedecer el llamado de Dios. ¿Usted cree que no fueron felices mientras estaban ahí? ¿Estaban bien? Ya les digo, se ven los niños tocando el violín, las fiestas de los judíos, estamos bien, sus buenos banquetes, sus vajillas de plata, estaban bien. Qué contento estoy, Dios nos ha bendecido. No, Dios está llamando a volver a Sion y no querías volver. Dios está llamando a la iglesia a despertar al Espíritu Santo. Está diciendo, busca de Dios, levántate temprano, lee su palabra, deja aquello, saca lo otro de tu vida, busca, reúnete, indaga, deséame, búscame, anhélale. Eso te está llamando Dios y tú lo sabes. Y no sé cómo lo llevas. Yo no sé cómo lo llevas. Yo sé cómo lo llevo yo. Tú tienes que saber cómo lo llevas tú. De eso se trata. Lucas capítulo 13, los versos 33 a 35. Jesús estaba diciendo, sin embargo, debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Miren lo que dijo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a los pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no beberéis más, hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo me preguntaba allí, Señor, ¿estaremos viviendo esos mismos tiempos del siglo I? Tú estarás llamando, ya no estás llamando a Jerusalén, estás llamando a tu iglesia, estás diciendo, iglesia, iglesia. ¿Cuántas veces quise bendecirte? ¿Cuántas veces quise llenarte? ¿Cuántas veces quise restaurar los matrimonios? ¿Cuántas veces quise que tus hijos caminaran en mi luz? Pero tú decías, no, esto no, y aquello no, y lo otro no. ¿Cuántas veces? Digo, ¿estará sucediendo? Porque la Jerusalén que está ahí, la que vemos ahí en esa imagen, la foto que tomamos nosotros, es la Jerusalén, es la mezcla de lo divino y lo terrenal. Esa mezcla es la ciudad de las promesas de Dios sobre la cual vendrá la nueva Jerusalén. Son las promesas de Dios, es una atmósfera espiritual elegida para las cosas y los planes eternos de Dios. Pero también está la atmósfera religiosa y tú te vas a ver a gente por las calles de Jerusalén cargando una cruz. Te las ves caminando, montones cargando una cruz.
y haciendo lo que ellos llaman las estaciones, las paradas, y aquí paró, y aquí lloró, y aquí se le cayó la cruz, y se tiran ahí. También es la ciudad religiosa. Y te vas a ver a los árabes, a los musulmanes yendo a sus mezquitas, a esas dos más grandes mezquitas que se ven ahí, a la izquierda y a la derecha, que están en el monte donde estaba el monte de Salomón, y yendo a sus mezquitas. Y te vas a ver a las 5 de la tarde que las mezquitas tienen los minaretes y tienen como altavoces, y en toda la ciudad se oye al imán. La llamada a la oración, lo dicen en árabe, yo no lo sé, pero algo parecido. Y están ahí. Entonces es una ciudad donde se ve de todo. Por un lado las promesas eternas de Dios, por otro lado los espíritus de religión, los espíritus de ignorancia, los espíritus de toda la zona árabe y todo el odio que hay de tantos años. Hay tanto en eso. Hay tanto lo que estamos viendo que a veces tenemos que lo que hacer es mirarnos en introspectiva cada uno de nosotros. Si está sucediendo en nuestra vida lo mismo, ¿qué estamos viviendo y cómo estás viviendo el Evangelio? Tú tienes que saber cómo estás viviendo el Evangelio. Tú tienes que saber si estás más cerca de que tus manos sean usadas por el Espíritu Santo, de que tu voz sea usada por el Espíritu Santo, o estás más lejos. Tú tienes que saber si te has acomodado como se acomodaron los judíos en el año 33 en Europa, o estás despertando al llamar del Espíritu Santo. Tú tienes que saberlo. Tenemos que saberlo. Lo que no podemos pensar es lo que ellos pensaban. Todo va bien, las cosas más o menos marchan. Estamos con Dios, las cosas funcionan, o ellos creían que funcionaban. Jerusalén, tenemos que mirarnos y tenemos que mirar nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles han sido nuestras decisiones? Aquí decía la hermana, mi suegra, la hermana Margarita, que ella llegó allí, ¿cuántos pasos dio en falso? ¿Cuántos pasos hemos dado falso? Y de verdad nos hemos arrepentido. O hemos pedido perdón, que es bien diferente. A veces pedimos perdón, pero no nos arrepentimos. Porque el arrepentimiento es volver en lo que puedas atrás aquello que has hecho. Eso es arrepentirse. Cambiar la actitud, cambiar el pensamiento, cambiar la disposición. Es decir, si yo te robé el agua, le robé el agua. Ay, perdóname que te robé el agua. No. Yo repongo si puedo el vaso de agua y se lo ofrezco porque no era la mía. Eso es arrepentirse. Y digo, ay, perdóname, te voy a comprar 4 vasos más si puedo. Perdóname la verdad que cuando yo me bebí el agua no sabía que era la tuya, o sí lo sabía, pero quería fastidiarte. Es la desobediencia. Volver a la obediencia a Dios. Porque la gente dice, ay, sí, ya yo te pedí perdón que me bebí tu vaso de agua. Ahí, si no hay arrepentimiento, no hay nada. Porque el bautismo de Juan no era el bautismo del perdón. El creyente a veces cree, ya yo pedí perdón, ay, sí, pues lo siento. No. El complejo de culpa no tiene nada que ver con el arrepentimiento. El bautismo de Juan para la llegada del Mesías era un bautismo de arrepentimiento, de cambio de actitud, de cambio de vida, de transformación para que el Mesías bajara. Y la iglesia del siglo XXI, ay, pues perdóname, le di un cachetazo, perdóname. Ay, hablé mal de él, perdóname. Yo lo critiqué, perdóname. Y mañana vas a criticar a otro. O hay un verdadero arrepentimiento. Y la palabra nos habla desde el principio, que también nos mencionó la pastora antes, del Levítico, de esos 2 montes. Es verdad, Dios siempre nos va a dar a elegir desde que entramos a la tierra prometida, desde que entramos a la promesa de Dios. En cuanto usted recibe a Jesús en tu corazón, ahí no es que ya recibí a Jesús, ya, no. Ahí, cuando entraron a la tierra prometida, cuando entra Jesús en tu corazón, dice, y ahora hay 2 montes. Estaba el monte Gerizim y el monte Baal, estaban los 2 montes. Decía el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y te va a decir, y toda tu vida vas a tener que elegir entre un monte u otro. Y Moisés en aquella época, Josué mandó subir la mitad de las tribus a un monte y la mitad al otro monte. Y dice, monte de la bendición. Y dice, si tú oyeras la palabra de Dios, si tú la atesoras en tu corazón, si tú intentas guardarla y llevarla a cabo y obedece el monte de la bendición, el monte Gerizim, dice, te irá bien, Dios va a estar contigo. Vendrá la plaga, vendrán enfermedades, pero Dios te sanará. Y sucederá otro, pero Dios estará contigo. Pasarás momentos de dificultad, pero Dios estará contigo. Él te bendecirá, verás su mano, verás. Ese es el monte de la bendición.
el monte Gerizim. Y de por otro lado estaba el monte Elbal. Y el monte Elbal era el monte de la maldición. Ya como pueblo de Dios. Dice, pero si tú escuchares la voz de Dios, si tú escuchas cada domingo lo que Dios te dice, si tú lees una palabra, la escuchas en tu corazón, si a ti te dan un consejo, si a ti sucede, si tú ves que es la mano de Dios diciéndote eso, no vayas por ahí y desobedeces, si te subes al otro monte, porque tú crees que no pasa nada. Dice, el monte de la maldición, el monte de la desobediencia, dice, no esperes, no cuentes con el apoyo de Dios. No te va a ir bien. A los judíos pensaron que les iba bien en Europa. No les va a ir bien. Estaban desobedeciendo el llamado de Dios de volver a su tierra. Entonces no les iba a ir bien. ¿Cómo que no? Si estamos aquí con nuestras cuberterías de plata comiendo, nos va bien. ¿Cómo que no? Si hago esto, si me voy de viaje de crucero cada 3 veces al año, no te va a ir bien, aunque te vaya ahora bien. ¿Sabe que mandaron matar a Jesús, verdad? Año 30 aproximadamente, están mal las flechas. Aproximadamente en el año 30 muere Jesús. Jesús hace este llamado sobre Jerusalén. Si conocieras. Pero el templo no se destruyó hasta el año 70, 40 años justo después de que Jesús fuera. Qué raro, 40 años, ¿verdad? Y esos 40 años nos acabamos con el maestro y no pasa nada. Ellos creían que no iba a tener consecuencias. Y es cierto que al principio le dijo Jesús después de resucitar, vayan a Jerusalén y lleven la palabra. Y se metieron los apóstoles, esparcieron la palabra por Jerusalén. Pero a partir del año 50, 52, ya Jesús dice, salgan de Jerusalén ahora. Hoy, porque vamos a salir de Jerusalén, salgan de Jerusalén ahora, salgan de Jerusalén ahora. Y los que escucharon, los creyentes que entendieron, que nos dijeron, hoy, pero es que en Jerusalén me acabo de comprar una casa nueva, ya pagué la hipoteca, yo me quedo en Jerusalén. Y el Espíritu decía, salgan de Jerusalén. Pues yo no voy a salir porque yo estoy aquí resuelto. Dios me bendijo aquí y aquí me quedo. ¿Y saben lo que pasó un par de años después, verdad? Sitiaron la ciudad los romanos y se tuvieron que comer las personas unos a otros. ¿Dios los castigó? No. La palabra se cumple. Tarde o temprano la obediencia te va a llevar a la bendición. Tarde o temprano la desobediencia te va a destruir. Sencillo, ¿no? Y la cosa es que es al pueblo de Dios al que le dije, elijan. No se lo dijo a los incrédulos. Entra Josué por ahí y le dice, su vida va a estar llena de decisiones. A lo largo de tu caminar en Cristo vas a tener que decidir la obediencia y la bendición, la desobediencia y la maldición. Dios no te maldice. Es la palabra la que se tiene que dar. La palabra te dice, siembra y recoge, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a sembrar? Pero Señor, quiero recoger. Por más que ores no puedes. Porque si no has sembrado, no puedes cosechar, ¿cierto? ¿Cómo eso todo? Si no has bendecido a tu esposa, si le has dicho, mi esposa no sabe hacer un huevo frito, mi esposa, cada vez que digo tal, no tiene ganas. Si has sembrado, vas a recoger. ¿Qué vas a recoger? ¿Qué vas a recoger? Lo que has sembrado. Por eso la palabra nos enseña todo. Es que nos enseña todo. Mira, ¿cómo educar a tus hijos? La palabra. Y como nosotros somos un poquito torpes a veces, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo que habla en lo personal. Que si tú tienes una relación con Él, Él te va a decir ahora, así, ahora asado. Ahora cree, ahora lanza. Todo está escrito, es tan sencillo. Por eso llega Jesús y nos dice, elijan, ¿por qué un holocausto? ¿Por qué lo que se vivió en la segunda? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que para Dios no hubiese sido mejor que hubiesen retornado sin todo lo que tuvieron que vivir? ¿Qué cree? Que Dios es malo si no va a vengo. No, ¿por qué las cámaras de gas? ¿Por qué? El pueblo de Dios. Es que Dios miró los ojos, yo no quiero ver, voy a cerrar los ojos. ¿Ustedes creen que Dios hace eso? ¿Por qué? Porque ya Dios les había llamado, le está diciendo, vayan a la tierra, vuelvan. No quiero, aquí estoy cómoda. Y Dios está diciendo, busca el Espíritu Santo. No quiero, porque ahora dan una serie que me encanta. No pasa nada. Pero si Dios nos está llamando es porque sabe lo que viene en los próximos años. Él sabe perfectamente. Y tenemos que elegir. Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, verso 34, la que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Usted ha visto gallinas con pollitos? Yo sí. Vete a quitarle un pollito a la gallina. Yo voy ahí con el palo y todo.
Te salta que si te coge, digo, esta fisco gallina esta viene contra mí. Porque ella no mira a quién viene contra ella. Ella sabe que va a cuidar de su pollito. Pero ¿qué pasa cuando el pollito está allá? ¿Quién lo protege al pollito? Dios me castigó, ¿no? Te saliste de las alas de la gallina, te saliste de la cobertura de Cristo, te saliste de la palabra de Dios. ¿Qué puedes esperar allí solo? Que venga el lobo y te muerda y te coma. Y que tengas que pasar tantos momentos de calamidad simplemente porque no quisiste o que no quisimos muchas veces. Entonces, el deseo de Dios para nuestra vida, para tu casa, para la isla de Tenerife, haga así, pise la tierra. El deseo para esta isla, ¿será un deseo de bien o de mal? ¿De qué será? ¿De bien o de mal? ¿Usted qué cree? ¿De bien? Diga conmigo, ¿de bien? Los deseos de Dios son buenos. Y sin embargo dice, pero mata a Jerusalén, mata a los profetas. Y hoy no vamos a cortar cogotes a ningún profeta. Pero es verdad que matamos muchas veces las palabras proféticas que hay sobre nuestras vidas. Porque Dios te ha dado palabra profética, te ha dicho tú vas a hacer esto y lo otro. Y la cogemos y las matamos cuando dejamos el monte Gerizim y nos vamos al monte El Baal creyendo que ahí estamos mejor. Matamos esa palabra profética. Entonces en aquella época directamente mataban a los profetas, pero hoy la iglesia muchas veces mata la palabra profética. Dios te va a bendecir. Ale, sí, pero no. Déjalo entrar en tus emociones, déjalo entrar en tu economía, déjalo entrar en tu relación social, déjalo entrar. Sí, pero hasta aquí lo dejo entrar, lo otro que no me lo toque. No, déjalo entrar. Al Espíritu Santo, porque entonces hace todo nuevo. Yo lo dejo entrar, pero yo no creo que me vaya a ir bien. Entonces empezamos a enrollar el Evangelio. Déjalo entrar, abre las puertas de tu interior, que entre a todas las áreas. Señor, entra en mi vida a todas las áreas, porque en cuanto entra te va a decir, en el área emocional, mira lo que está pasando, te va a señalar, no para juzgarte, te voy a ayudar. Reconoce que lo hiciste mal. Lo reconozco. ¿Cuál es el camino? Él te va a guiar. Hay creyentes pasando necesidad económica. Ábrele la economía a Dios. Ábresela y te va a ir bien. Te vas a ir para Israel para el año que viene. Porque no es la economía. Es la relación con Dios. Es lo que hayas abierto. Entonces yo le pregunto, Señor, ¿tengo que estar? Sí. Yo no pienso si tengo un duro o no tengo un duro. Mira, yo gano ahora menos que cuando trabajaba en obra. Sí, claro. Que paguen de pastor, a ver. Si no trabaja menos, que cobra menos de cuando trabajaba en obra. Y ahora llego más lejos. ¿Por qué? Porque no es el dinero, no. Es la voluntad de Dios. Y hasta que no se nos meta en la cabeza, queremos que, bueno, tiro por aquí, ay, da por aquí. Y ahora nos vamos, como digo, para Madrid de nuevo. Ay, bendito. Es lo que quiere el Señor, vamos. Y se nos abre las puertas y conoce gente y bendice y toda tu vida es transformada. ¿Por qué? Porque no estás pensando, es que no tengo, es que no llego, es que si siembro me quedo. Yo quise, dice Jesús. Apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces apedreamos a los que nos son enviados? Y no me refiero con estas piedras. Te dan un consejo, oyes una palabra, te dicen esto, y te pones a criticar de aquel, o te pones a criticar de otro, o te pones a decir, no, eso tal, y empezamos a criticar, eso es apedrear. No critique, y menos a un enviado de Dios, porque ellos apedrearon a los que Dios enviaba. Si Dios te envía a alguien para decirte una palabra de Dios, la asumes con respeto. Si no te gusta, te aguantas, porque a veces te van a llamar la atención y vas a decir, Señor, ¿estaré yo equivocado? No apedrees a los enviados de Dios, porque eso pasó con Jerusalén. Apedreaban a los enviados de Dios. Y ahí estaba Jesús. Yo no sé si Jesús en ese momento estaba aquí, en este monte Escopio, ahí mirando toda la ciudad, la mejor vista de la ciudad. Y dice, yo quise, dijo Dios, yo quise, dijo Jesús, yo quiero bendecirte, yo quiero ayudarte, yo quiero socorrerte, yo quiero llenarte del Espíritu, pero no puedo si tú no vives como Él te dice. Él no puede, porque Él no puede contradecir tu palabra, no la puede contradecir. Entonces, aunque tú digas, ayúdame, si no cumple los principios, no te puede ayudar hasta que no se nos meta esto aquí. Vamos a seguir dando palos de ciego. Dice Jesús, pero no quisiste. ¿Cómo que no quisieron? ¿Usted cree que los judíos no querían? Ellos iban todos los días a su templo y hacían sus rituales. Ellos venían los domingos a la iglesia, en aquella época el sábado. Y decían, nosotros estamos bien con Dios. Yo vengo todos los sábados al culto.
Y mira, y doy ofrenda, y algunos diezmaban, y los otros, estamos bien. Se creían que estaban bien. Yo sé que todos los creyentes se creen que están bien, ¿no? Oh, estamos bien. Pero ¿qué te dice el Espíritu Santo? Si somos sinceros, Él nos va a decir cómo estamos. Y yo sé que muchos no estamos bien. Entonces, ¿qué son esas partes que no estamos bien? Seamos sinceros, para que no tengamos que pasar un holocausto. No a la escala del siglo pasado, sino conforme a lo que estamos viendo en nuestros días. Entonces, si tú estás bien, ¿dónde están los frutos del Espíritu Santo? Los que creen en mi nombre. Y habla de obras. Y habla de frutos. ¿Dónde están? Pues si tú no, yo tampoco. No, es que esto es personal. Y tú sabes lo que Dios te está diciendo a ti. Esto es personal. No quisiste, dice el Señor, no quisiste. Dice ese verso 35, la primera parte del verso. He aquí vuestra casa se os es dejada desierta. Y está hablando en parte del templo. Jesús ve el templo maravilloso, 9 pisos, el templo de Herodes, grande, con oro, con esto, incrustaciones gigantes, el mayor que el templo de Salomón, impresionante, allí cubría toda esa esplanada, se imaginan, ya aquella mezquita es gigante, pero el templo era más grande, y él mira allí, dice, su casa será dejada desierta. Todas las aspiraciones, fíjese como yo le digo, que uno llega allí al monte, al muro de las lamentaciones y mete la mano en lo que era la base del terraplén. Pues cómo sería el templo, cómo ellos subían a su templo, cómo ellos veían el templo, cómo cuando llega Jesús al templo y tiene ese celo interior, las entrañas de Jesús se le conmueven y dice, habéis hecho de mi casa cueva de ladrones. ¿Recuerdas esa parte, no? ¿Y sabe dónde está el templo hoy? ¿Dónde está el templo hoy? Haga así. Mi casa será dejada desierta. No podemos tomarle el pelo al Espíritu Santo. No podemos seguir igual. Las que fueron allá vinieron transformadas en áreas de su vida. Y llevan 30 años algunas del Señor. Pero esas áreas no habían sido tocadas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está dando las últimas. Déjame entrar, déjame. Porque si no, la casa va a ser dejada desierta. Es un llamado de último tiempo. Sabemos lo que vamos, sabemos lo que decimos, sabemos lo que está hablando la palabra de Dios. Vuestra casa será dejada desierta. Y cuando ellos crucificaron a Jesús, el Sanedrín, y no, porque no todos los judíos, cuando ese grupo, junto con muchos romanos, crucificaron a Jesús, dijeron, ya nos quitamos a este de encima, y el templo sigue ahí, ¡qué bonito! Estaba todavía el templo. 40 años después fue cuando no dejaron piedra sobre piedra. 40 años después, ellos pensaban, tampoco nos fue tan mal. Matamos a Jesús y aquí seguimos. La vida nos va bien. Y a veces los creyentes lo creen, que desobedeciendo a Dios les va a ir bien. Porque les va bien. A los 40 años ese templo desapareció. Han pasado casi 2000 años. Fíjense lo que hace la desobediencia. 2000 años después, tú miras desde el monte Scopus y ves 2 mezquitas. Y si tú no atiendes a la voz del Espíritu Santo, tus hijos y tus nietos van a tener 2 mezquitas. Y no estoy hablando de los árabes. Y no lo entendían. Nos va bien. El Espíritu Santo tiene un celo tremendo por la vasija que ocupa. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que dicen tus labios? ¿Qué es lo que hacen tus manos? ¿Qué es lo que ven tus ojos? Porque no son tuyos. Cuando lo entendemos que esto no me pertenece a mí, sino al Espíritu Santo, algo detona en el interior. Y vas a hacer lo imposible. Habrá cosas que hagan por si enfado, por si se entristece el Espíritu Santo, no voy a hacerlo. Y a lo mejor no se va a entristecer. Pero vas a tener un temor que dice, por si se entristece, mejor no lo hago. Nuestros pecados afectan nuestras generaciones, así como nuestro arrepentimiento también lo afecta. Si tú has hecho las cosas mal y te arrepientes de verdad, tus hijos van a ser afectados por tus decisiones, por las tuyas. Igual que la desobediencia iba a caer sobre los hijos y sobre los nietos, y ahora a lo mejor no lo ves, pero la palabra se cumple. Si tú vas al monte del arrepentimiento, al monte de la obediencia y dices, voy a empezar ahora a hacer las cosas como marca la palabra de Dios, como el Espíritu me ha estado llamando, me arrepiento de verdad, automáticamente comienzas a afectar a tu generación. Automáticamente. El templo.
El templo. Hoy el templo sabemos que está en el creyente. No le dejes ir al Espíritu Santo. Búscale. No le dejes ir. No le dejes ir al Espíritu Santo. No permitas que se vaya. Cuando tú ves que se está alejando, es lo que decía la pastora al principio. Los judíos empezaron primero cómodos. Luego, no le compren a los judíos. Y fue poco a poco. Fue poco a poco. Fue poco a poco. Bueno, después en un gueto. Bueno, tampoco estamos tan mal en el gueto. Y después un poquito más. Y después los trenes. Y después incinerados. A veces es lo mismo. Ay, no, esto yo sé que Dios no es la voluntad de Dios, pero un pasito, porque Dios es bueno, Dios sabe, y yo estoy orando para que esto se dé. Otro pasito. Y cuando estás aquí ya el Espíritu Santo se ha entristecido, y la casa se queda desierta. ¿Y usted sabe cuántos creyentes hay con la casa desierta? Salga y fuera afuera. O si no, le enseño yo fotos de los campamentos de jóvenes de mi época, para que vea cuánto creyente está con la casa desierta. Empezaron con un pasito. No pasa nada, otro pasito. No vale la pena. Si Dios quiere hacer maravillas, no vale la pena que te la juegues con el Espíritu Santo. Porque Él nos va a bendecir. Depende de Él. No consientas nada en tu vida que haga que la entristezca al Espíritu Santo y que tu casa se quede desierta. Quiero terminar con esos versos. Lucas capítulo 20. Jesús hablando de Jerusalén, 41 a 44, dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti. Te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Tú tienes que conocer el tiempo que estamos viviendo. El Espíritu Santo está deseando entrar en las vidas y está clamando por su iglesia. Él le está diciendo a su iglesia, ábreme las puertas, déjame entrar a tu vida, Es el Espíritu Santo, es el tiempo de la visitación, es el tiempo de Pentecostés. Pero ¿sobre qué vasijas va a entrar? Tendrás que sacar la basura, tendrás que cambiar los pensamientos. Te hemos dicho, piensa, cree. Al que cree todo lo es posible, tienes que creer. Pero creer, no para arrastrar la cruz como hace en Jerusalén. Ay, aquí pasó Jesús. Ay, y se emocionan. Lloran emocionados en el Vía Crucis. ¿Usted cree que no se emociona? ¿Que no son sinceros? Ay, uno se pone la corona de espina y todo. Pues se creen que así van a estar más cerca de Dios. Y están esperando que la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que está llena del Espíritu Santo, que no tiene un título por fuera protestante, no, esa iglesia no. Porque iglesia es la persona que tiene el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que tiene que despertar. Y que tiene que llegar a esa condición donde veas toda esa ignorancia, porque son espíritus de ignorancia, de religiosidad, de ritual, y hacer lo que hizo Jesús. Usted no siga pidiendo, por favor, no siga pidiendo por el sueldo. No siga pidiendo por aquello, no siga pidiendo a ver si le arreglan el cochito. Pida lo que dice Jesús en Lucas y también en Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido. ¿Para qué? Para vivir bien en mi chalet con piscina. Mi chalet con piscina. Mira qué bien vivo. Mira cómo Dios me ha bendecido. ¡No! El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido, me ha llenado, me ha bautizado del Espíritu. Para traer buenas noticias a los pobres. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a enseñar el año agradable del Señor. Si usted no tiene eso, no pida por más nada, pida por eso, por amor de Dios. Es lo que necesita la sociedad, es lo que necesita su vida, necesita eso. No haga ninguna otra oración. Todo lo demás viene por añadidura. Entiéndalo aquí, por amor de Dios. Eso necesita la iglesia, despertar. Y el Espíritu Santo quiere venir y llenarte, pero no puede, porque tú estás pensando ¿qué? ¿En qué estás pensando?
Si me queda mejor este color de labios, ¿qué estás pensando? A ver cuántos me gusta me pusieron. ¡Tontería! Y son tonterías. Algunos va a tener que borrar Facebook, porque ya está enganchado a eso. Pero el Espíritu Santo se lo tendrá que decir, no yo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor. Yo digo, Señor, yo no quiero otra cosa que tú me unjas para cumplir tu misión. Y entonces ya cuando está eso, ya lo estás pensando. ¿Para dónde me quieres llevar? ¿Me quiere llevar a Israel? Si me quiere llevar, yo voy, gloria a Dios. Si me quiere llevar por Australia, pues voy. Pero si me quiere dejar en los Realejos, me quedo. Donde Él quiera. Donde Él quiera. ¿Quieres o no quieres? Eso es la iglesia. Y hasta que no entendamos eso de verdad, que yo sé que muchos están entendiéndolo y otros tendrán que sumarse, entonces no hemos hecho nada. Entonces miraremos las noticias, ay, viste, aprobaron lo del sexo, ay, lo de los niños, y estamos asustados. Ore por la unción del Espíritu Santo, para que Él sea lleno sobre usted y que usted pueda traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a traer el año y a proclamar el año agradable del Señor. Esa es la iglesia que necesitamos hoy en Tenerife, porque Dios quiere bendecir esta tierra. Él la quiere bendecir. Póngase en pie conmigo. Él la quiere bendecir, porque hay dos Jerusalenes. Está la vieja Jerusalén, ahí está, muy emotiva, la atmósfera espiritual, muchas cosas que vimos, y es cierto, es la vieja Jerusalén. Pero dice que viene del cielo la nueva Jerusalén, una Jerusalén nueva. Esa es la que cantamos, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, la palabra la traduce, y solamente entrarán en Jerusalén la esposa del Cordero. Los llenos, los sellados con el Espíritu Santo, los que en esta vida se volcaron por la unción de Dios, esos son los que van a entrar a Jerusalén, no los que se preocuparon en hacer otras cosas. Esa es la nueva Jerusalén. Entonces vas a tener que elegir entre Jericín o el Monte Baal, entre la vieja Jerusalén o la que viene de los cielos. Elige, pero tus elecciones siempre te van a llevar a obedecer. Si tú dices, no, es que yo, si estás desobedeciendo, estás aquí en el monte de la maldición. No, pero aquí estoy bien. Ah, está bien. Yo soy feliz y contento. Ay. Pero el holocausto vendrá sobre tu vida por no haber recibido y aceptado el llamado de Dios.